acá. Hola, buenas tardes. Buenas tardes, doctor. Buenas noches, doctor. Ok, buenas tardes. De utilizar correo institucional porque si utilizan correo particular, a cada rato hay que estarles admitiendo a las próximas clases ya con sus otros profesores. Bueno, para hablar de osteoporosis tenemos que hablar primero del metabolismo óseo, la regulación calcio-fósforo sobre todo, ¿no? Ok, vamos a hablar rápidamente un poquito del hueso, que es lo que tienen que saber lo más importante. La matriz ósea está constituida por un componente orgánico e inorgánico. En el inorgánico, el 65% del peso seco está compuesto de calcio y fosfato. Esto se forma de cristales de hidroxiapatita. Y también acá hay las famosas fibras de colágeno, ¿no? Escuchan colágeno por todos lados. El colágeno es una proteína que está en el hueso, en los cartílagos, en la piel, en el cabello, en las mucosas, en todo. También en el hueso, las tipo 1, hay de 6 tipos, por si acaso, y es una proteína, tenga muy en cuenta eso. Ok, hemos hablado de lo inorgánico. Lo orgánico constituye el 35% del peso seco y está formado casi exclusivamente de la colágena tipo 1, además de calcio y fosfato, como hemos dicho, ¿no? Esta es la colágena, es una proteína. Por lo tanto, es muy lábil a los cambios de temperatura, al ácido gástrico. Se podrán dar la idea de toda la propaganda de colágeno hidrolizado que se toma no sirve para nada, es pura propaganda. Entonces, aparte del colágeno, también hay otras glucoproteínas, como la osteocalcina, osteoproteína, todas, y también la vitamina D, que es una hormona esteroidea, por si acaso. Eso ya con el COVID ya se ha divulgado más, ¿verdad? Todo eso. Células del hueso. Tenemos células osteoprogenitoras, por ejemplo, los osteoblastos, los osteocitos y los osteoclastos. Ahorita vamos a hablar de eso. Estas células osteoprogenitoras, como dice su nombre, son las células que forman estas otras, ¿ya? Y está en la capa celular interna del periósteo, en los canales cabecianos y en el endostio. Derivan del mesénquima embrionario. Sobre todo, ahorita vamos a hablar para producir los osteoblastos. Osteoblastos derivan de las células mesenquimatosas del estroma, o sea, el mesénquima, y sintetizan colágeno, proteoglucanos y glucoproteínas. Maduran bajo la influencia de factores de crecimiento y citocinas, que son muchísimas, ahorita vamos a nombrar algunas, las más importantes, por cierto. Lo que tienen que saber es que los osteoblastos derivan de las células mesenquimatosas, y los osteoclastos derivan de la línea hematopoyética, monocitos macrófagos, ¿no? Esas son las dos diferencias de los osteoblastos y de los osteoclastos en su origen. En las funciones, completamente diferentes. Entonces, ¿cómo se regula el calcio? El calcio tiene que estar, la calcemia está bien regulada por 3 hormonitas muy importantes que tenemos. El calcio, como ustedes verán, el depósito de calcio en el organismo es muy importante. Entonces, será muy importante tener el pico máximo de densidad ósea, que se alcanza en los varones hasta los 18 años y en las mujercitas un poco antes, hasta los 18 también, en los varones un poquito más, 19, 20. A partir de los 20 ya no se consigue mayor calcificación, más bien ya se empieza a perder. Generalmente esta pérdida acontece más entre los 30 y 35 años, ya se empieza a perder. Pero el pico máximo, que ahorita vamos a ver también, se alcanza entre los 18 y 20 años, para hablar en general. Calcio en el organismo, el 99% se encuentra en los huesos, ¿sí? 99%. Y menos del 1% en el plasma y en el líquido extracelular. Esto es lo que generalmente se mide cuando medimos la calcemia o la concentración de calcio en la sangre.
pero el 99% está en el hueso. Se pierde por el embarazo, si es que no se da aporte de leche y derivados lácteos y de pescados también se pierde un poco en la orina y en las heces. Esto de la leche es en el embarazo. O sea, la mujer embarazada tiene que tener buen aporte de calcio por su dieta, o si no se va a descalcificar, porque el bebé le saca el calcio por la leche. También durante el embarazo y después en la lactación por la leche, ¿no? Fuentes de calcio. Queso, o sea, derivados lácteos y pescados, sobre todo, ¿ya? Y esto de la leche es tan importante porque ustedes ya no toman leche porque prefieren tomar tecito, Coca-Colita o agua de Wilcaparo que no sirve para nada, ¿no? Entonces hay que acostumbrarse a tomar leche desde el útero de la mamá hasta que uno es viejito para tener buen aporte de calcio en los huesos, esa reserva que hemos hablado. Las necesidades varían, ¿sí? Pero en general son 900 miligramos a 1 gramo al día. Varían de acuerdo si uno es niño, si uno es adulto, si la mujer es posmenopáusica, si está en el embarazo, todo eso. ¿Cómo se distribuye el calcio en el plasma? Esto es lo que medimos, el calcio ionizado, el calcio iónico, han debido escuchar. No sirve medir tanto el calcio total, porque miren cómo está distribuido. Entonces medimos el calcio iónico, el calcio activo. Pero tenemos también un calcio unido a la albúmina, 37%. Y a otras globulinas, el 10%. Y menos de 6% viene como complejos de sales de calcio. Pero cuando medimos el calcio total, medimos todo eso. Y como hay la albúmina y la globulina, tenemos que sacar una fórmula para corregir el calcio. Y ese calcio corregido sí es más fidedigno que el calcio total, pero es mejor medir el calcio iónico directamente. ¿Me están siguiendo? ¿Me están escuchando? Sí, doctor. Ok, Sí, doctor. perfectamente, espero que sí. Sí, doctor. Ok, funciones del calcio. Miren qué tan importante es el calcio. No solamente es importante en el hueso, miren. Es componente estructural del esqueleto y de los dientes, ¿no? Por eso la mujer que está embarazada y que da de lactar y que no toma soportes o aportes de calcio natural o sustitutos de sales de calcio, pues lógicamente se va a descalcificar y va a perder hasta la dentadura. Los dentistas dicen, no, te estás descalcificando, ¿no? Pero es también importante en la excitabilidad neuronal y en la contracción muscular. Es importante en la conducción nerviosa y en la conducción muscular, eso quiere decir. Es componente de las membranas celulares, ¿sí? Por eso escuchan muchos componentes, segundos mensajeros, que tienen que ver con el calcio, ¿no? Debido fosfoinilinocitol, diacilglicerol, muchos que tienen como componentes el calcio. Adhesión y comunicación entre células, es importantísimo eso. Proliferación celular, actividad enzimática de muchas enzimas, coagulación de la sangre, que seguramente van a llevar en hematología, liberación de hormonas y exotecitosis. Liberación de hormonas, ¿sí? Como las hormonas esteroideas, sobre todo la vitamina D, que vamos a tocar más luego. ¿Y cómo está regulado el calcio? Acá me iba, estas tres hormonitas son importantes. Hormonas digo porque la PTH, la paratormona, es una hormona paratiroidea también. La calcitonina, otra hormona. Y la vitamina D en realidad es una hormona, ¿no? No es una vitamina como tal, sino que ha quedado con el curso de los siglos ya con ese nombre, ¿no? Otras hormonas de acción indirecta en la calcemia son los estrógenos, la hormona de crecimiento, la prolactina, el lactógeno placentario humano, los glucocorticoides, por eso nos descalcificamos mucho cuando tomamos dexametazonas o prednisonas sobre todo. Las hormonas tiroideas también nos descalcificamos si hay hiper o hipotiroidismo. El glucagón y la insulina súper importantes, y aquí tal vez pudiéramos poner la IGF-1 también, ¿no? Entonces, muchas hormonas también tienen que ver con la calcemia, pero sobre todo estas tres que tienen que grabarse. Paratormona tiene un efecto hipercalcemiante. Por eso cuando uno tiene hiperparatiroidismo primario, sube el calcio mucho y sube a rangos de 11.5, 12, 13, 14 puede subir. Ahí nos podemos dar cuenta de que la PTH está funcionando mucho, ¿ya? Es secretada por la paratiroides, ¿sí? Aumenta el calcio y disminuye el fósforo. En el hueso aumenta la reorganización esquelética, aumentando la
clastogénesis y la osteólisis. O sea, si la PTH está muy elevada, vamos a tener descalcificación, porque aumenta la función de los osteoclastos. En el riñón hay absorción de calcio a nivel de los túbulos renales y pérdida de potasio. Acelera la formación de metabolitos activos de la vitamina D en el riñón. Anda muy sinérgicamente la PTH con la vitamina D. En el intestino estimula indirectamente la absorción de calcio a través del estómago y del intestino delgado. Entonces, esos son los efectos de la PTH o de la hormona paratiroidea. Calcitonina, también una hormona importante, más importante en décadas anteriores que ahora, para el hueso estamos hablando. Es secretada por la célula C de la tiroides, ¿sí?, que producen calcitonina. Evita la hipercalcemia postprandial, disminuye el calcio y fósforo en el plasma. En el hueso estimula el depósito de calcio, al contrario de la PTH. En el riñón promueve la excreción de calcio y de fósforo. No la de absorción, sino la excreción de calcio. Algunas de las funciones, excepto del fósforo, son todo lo contrario a la PTH. Intestino inhibe indirectamente la absorción de calcio, todo lo contrario de la PTH, ¿no? Vitamina D tiene efecto hipercalcemiante como la PTH, más o menos parecida los efectos a la PTH. En piel se sintetiza como previtamina D. Hay 3 lugares de transformación de la vitamina D. La primera hidroxilación se sufre en la piel a través de los rayos solares, entonces se activa la vitamina D. Primer paso de hidroxilación. En el hígado se transforma a 25-hidroxicolecalciferol y en el riñón se forma la parte activa de la vitamina D, la 1,25 hidroxicolecalciferol o vitamina D activa o activada, ¿no? Entonces esta es todavía la D2, esta es la D3 y esta es la previtamina D3. Por eso está de moda la vitamina D, ¿no? Entonces hay que tomar un poco de rayos de sol tempranito, una media hora, que nuestro hígado y nuestro riñón funcionen bien y ya estamos listos para tener suficiente vitamina D, ¿no? No hay alimentos en Bolivia que tengan una adecuada sustitución de vitamina D, o sea, que sean ricos en vitamina D. No hay ninguno. En otras partes, la vitamina D la agregan a la leche. En México también, aparte del calcio y vitamina D, agregan a las tortillas. Hay alimentos ricos en vitamina D. En nuestro medio no. Entonces habrá un poco de rayos de sol, hacer ejercicio. Los pescados de mar sí tienen un poco de vitamina D. La PTH estimula esta conversión, la conversión de cada uno de estos procesos. La calcitonina, al revés, inhibe esta conversión, sobre todo el último paso, de D2 a D3. Resumen entonces esto del metabolismo del calcio. La PTH y la calcitonina ejercen un control de retroalimentación negativa dual, ¿sí?, manteniendo las concentraciones de calcio en el líquido extracelular dentro de límites estrechos. Por eso yo casi nunca mido el calcio en la sangre, ni siquiera el calcio iónico, porque se supone que esta hormonita, la PTH, va a mantener estrechamente regulada el calcio en la sangre. Yo lo pido cuando un paciente es posoperado de la tiroides y se da transitoriamente la glándula paratiroides, ¿sí?, o cuando sospecho que tiene hiperparatiriodismo primario, en esos casos nada más. Después el calcio casi siempre está normal en la sangre. Los principales órganos blancos son hueso y riñón, lo que permite es redistribuir, pero no incrementar la cantidad total de calcio. O sea, regula, básicamente. Los efectos de la PTH y la calcitonina se complementan con la vitamina D y sus metabolitos, que son los únicos que permiten incrementar a través de la absorción intestinal la cantidad total de calcio en el organismo. Y lo que das calcio, digamos, por demás, por ejemplo, cuando les das mucha leche, los urólogos dicen, no tomes mucha leche porque vas a hacer cálculos de calcio, se excreta por los riñones, por la orina y por las heces. No hay ese peligro, a no ser que le des mucha vitamina D. En ese caso puede haber intoxicación por vitamina D y puede aumentar un poco el calcio, ¿no? Ahora sí, entrando ya al hueso, ¿cuáles son las etapas de remodelación ósea? Activación de los precursores de los osteoclastos para que maduren hacia osteoclastos multinucleares.
Desorción del hueso por los osteoclastos. Este origina una cavidad para 3 semanas. Inversión de la señal de desorción. Una vez que se ha completado la inversión de la señal, ya empieza la formación a través de los osteoclastos. Este proceso ocurre en el hueso trabecular del hueso. O sea, tenemos dos tipos de hueso. Hueso trabecular, el hueso blando, por ejemplo, la columna vertebral es hueso blando, y el hueso cortical está en las caderas, o en los largos también. Dura todo este proceso de absorción y absorción, desorción y formación, 6 meses aproximadamente. El ZAN ligando es una proteína muy importante, clave en la osteoporosis, y ahorita la vamos a ver. En condiciones que está estimulado el ZAN ligando, puede incrementar la destrucción ósea. Ese es más o menos, y eso ocurre en la posmenopausia. Es una de las fisiopatologías de la posmenopausia, aparte de la pérdida de estrógeno. Destrucción ósea relacionada a cáncer, eso es otro tema que no lo vamos a tocar ahorita. Sistema ZANC ligando y la ZANC. La ZANC es una proteína también. El ZANC ligando es cuando se une a su receptor, y la osteoprotegerina, que está involucrada en la regulación del remodelo óseo. Habíamos hablado hace rato, ¿se acuerdan? No solamente de la PTH, de los glucocorticoides, de la vitamina D, habíamos hablado de interleucinas, ¿sí? La interleucina 1 y 6 son muy importantes en la formación y sobre todo en la resorción del hueso. También la 11. Y también factor de necrosis tumoral alfa. Y esta PTH-RP se llama proteína parecida a la PTH o similar, que tiene que ver con lo que habíamos visto ahorita, con cánceres, con osteoporosis por cáncer. Cuando esta proteinita aparece, generalmente ahí está ligado con la resorción por cánceres. Okay. El osteoclasto, hemos dicho que llega a su forma madura a través de su precursor, que es del mesénquima, ¿se acuerdan? Tenemos el ZANC ligando y su receptor, el ZANC y su ligando, quiere decir. Y este osteoclasto va a empezar a madurar, y esto es lo que activa la resorción. Mientras el osteoblasto es la célula que forma el hueso. Seguimos entonces. La osteoprotegerina es un inhibidor endógeno natural del ZANC ligando, inhibe la formación, función y sobrevida de los osteoclastos. Entonces la osteoprotegerina, como su nombre lo dice, es una proteína que protege el hueso, que evita que empiecen a funcionar los osteoclastos. Por eso dicen que es un inhibidor natural, ¿no? Entonces, de nuevo, líneas precursoras del mesénquima, osteoclasto, empieza la maduración y empieza la desorción. Pero esta osteoprotegerina, que está acá, en amarillito, se liga al ZANC ligando y hace que este no vaya a su receptor. Es como funciona. Vamos a ver en las próximas. Ok. Precursores de los osteoclastos. ZANC, osteoclasto diferenciado, eso maduro quiere decir. La osteoprotegerina, que está bloqueando a ZANC y nos limita la expresión del ligando del receptor. En este caso, la osteoprotegerina y los estrógenos son formadores de hueso. Uno directamente y otro bloqueando al ligando del ZANC, al receptor del ZANC. Todavía no estamos hablando de los osteoblastos, estamos hablando de los osteoblastos. En el caso de los osteoblastos, ¿ya? El estrógeno es muy buen estimulante de la formación ósea. Cuando hay mucha desorción, ¿se acuerdan de una de las primeras diapositivas que está en el equilibrio? Ese muñequito, ese títere que pone así las balanzas. Para tener buena formación ósea, tiene que estar equilibrada la formación y la desorción ósea. Tienen que estar en equilibrio. Uno sucede primero y el otro después. Cuando esta desorción se hace excesiva, llegamos a la osteoporosis.
Habíamos hablado de estos factores de crecimiento, sobre todo las citocinas, pero algunos factores más que hacen esto. En el caso de los osteoblastos, hay algunos, ¿sí?, de los factores de crecimiento, sobre todo la insulina, el factor de crecimiento similar a la insulina, también los estrógenos que estimulan la formación ósea. ¿Sí? La formación ósea. Y hemos visto que los osteoblastos derivan de la línea hematopoyética, se llama unidad formadora de colonias macrófago-granulocitos. Ok, ahí para completar. Esto todavía es de la desorción. Esto tiene que ser importante. Esto tiene que estar en equilibrio para que tengamos buenos huesos. Tanto la formación por la osteoproteína como la destrucción por el SAN ligando. El SAN ligando promueve la activación osteoclástica. La osteoproteína previene la activación osteoclástica, bloquea esto, ¿no? Ok. Entonces tenemos que estar así, en equilibrio, formando hueso nuevo y destruyendo el hueso malo. Y cuando esto se vuelca, ahí tenemos la osteoporosis. Cuando se vuelca al otro lado, tenemos mucha formación de hueso. Y ahí hay una enfermedad que se llama enfermedad de Paget, no sé si han escuchado, que puede haber osteoporosis, que se llama, ¿no? Entonces el sangre es un mediador fundamental para la formación, función y supervivencia de los osteoclastos. Malo de la película no es el sangre, es una proteína, sino su ligando. Proteína de señalización expresada por las células de revestimiento de los osteoblastos se fija al SAN y estimula la formación y función y supervivencia de los osteoclastos, hace que esa desorción se perpetúe por mucho tiempo. Esta expresa los osteoclastos y sus precursores, pero se activa con el ligando. Sin el ligando está tranquila. La osteoproteína, al contrario, secretada por las células de revestimiento de los osteoblastos, es un inhibidor natural del ligando del SAN. ¿Ya? Bloquea la señalización del ligando del SAN para equilibrar la remodelación ósea. ¿Qué pasa en la osteoporosis? Aparece cuando hay más desorción ósea que excede la formación. Entonces el hueso ya no es un hueso compacto, sino es un hueso porótico. De ahí viene el nombre de porosis, osteoporosis. Desde para fracturas relacionadas a la disminución de la densidad mineral ósea. Factores de riesgo elevado, mayor a 2 factores de riesgo. Edad, mayor de 70 años, tanto en hombres como mujeres. Bajo peso corporal, las muy flaquitas pueden tener osteopenia, osteoporosis. Inactividad física, lo mismo. Corticoides, el uso de glucocorticoides por cualquier motivo. Anticonvulsivantes porque bloquean la absorción de calcio. Bloquean, entonces no hay buena absorción de calcio. Hiperparatiroidismo primario, como les he dicho ahí, no solamente osteoporosis, puede haber tumores pardos, tumores óseos que se llaman, llenos, son quistes óseos, ¿no? Se descalcifican por partes también. La anorexia nerviosa, directamente e indirectamente porque son pacientes bajo peso corporal, pero directamente también porque dejan de menstruar y entran en una ovulación crónica. Gastrectomía que no absorbe el calcio. Anemia perniciosa también, fractura osteoporótica previa, estos son factores de riesgo más de 2. Y diabetes mellitus tipo 1, que uno directamente porque se ha visto que la insulina es un promotor del hueso, pero también indirectamente porque los pacientes generalmente, sobre todo si están descontrolados, enflaquecidos, ¿no? Factores de riesgo moderados, menos elevado, género femenino, las mujeres tienen más riesgo de osteoporosis que los varones, porque no solamente está la edad, sino la posmenopausia. Tabaquismo activo, baja exposición solar de la vitamina D, historia familiar de fractura osteoporótica. Hace tiempo, hace 20 años ya se estudió dosis de vitamina D en Australia y se vio que familias que tenían defectos en los receptores de vitamina D tenían osteoporosis. Menopausia temprana y más si es quirúrgica, cuando te sacan los ovarios y no te sustituyen, tienes muchos riesgos de tener porosis. Periodos de fertilidad corto, menarca tardía, por ejemplo, de lactancia, hacen que tengas también riesgo de tener osteoporosis. Ausencia de lactancia porque no estimulas
¿sí? No estimulas a que tu calcio funcione mejor en los huesos. Baja ingesta de calcio, hiperparatiroidismo, como habíamos mencionado, en este caso tuviéramos que poner hiperparatiroidismo secundario, como en los pacientes nefrópatas, hipertiroidismo que les había dicho, sobre todo cuando es severo, pero también el hipo, porque son pacientes que se descalcifican, artritis reumatoidea, tanto por la inactividad, por la deformación que tienen esos pacientes a nivel de los huesos. También directamente porque es una enfermedad autoinmune y tiene que ver también con la protegerina. Diabetes mellitus tipo 2, un poco menos que la tipo 1, pero si está descontrolado también tiene un riesgo de osteoporosis. Osteoporosis es el que se considera un problema de salud a nivel mundial, pero también se le llama que es una enfermedad silenciosa, ¿no? Porque cuando te das cuenta ya estás fracturado. En Estados Unidos, el tiempo ya afectaba a más de millones de personas y 34 de estas sobre 100 tenían riesgo de desarrollar. De fractura, que es una fractura muy invalidante, sobre todo la de cadera, 19.000 millones de dólares al año. Tremendo, ¿no? Y en los próximos años, no solamente para Estados Unidos ni para Europa, sino para Bolivia también, se calcula que el envejecimiento poblacional será 3 veces mayor, ¿no? Hay estadísticas también de Bolivia que presentamos hace unos 5 años en un congreso en Brasil latinoamericano de la Fundación de Osteoporosis, ¿no? Densidad mineral ósea, abordaje diagnóstico. ¿Cómo tenemos que hacer una evaluación para ver si esa paciente tiene osteoporosis? Podemos pedirle una densidad mineral ósea. La densitometría de doble haz es la mejor, columna y cadera, no se ve la ecodensitometría de talón, que nos puede dar un atisbo, pero nada más que eso. Podemos ver una calcemia con tejido o ionizado de lo que hablamos, pero no nos da muchos datos. Fosfatemia lo mismo. Calcio en orina de 24 horas casi ya no se hace, salvo para ver hipercalciurias por otras causas, ¿no? Determinación de la vitamina D, ahorita que está muy de moda, sobre todo por esto del COVID, para ver si está insuficiente, suficiente o muy deficiente, ¿no? Determinación de la paratermona, sobre todo cuando estamos pensando que ese paciente tiene un hiperparatiroidismo primario o en enfermedades de la crónica. Rayos X, que es menos fehaciente que una densidad mineral ósea, pero que nos puede dar un atisbo, que nos puede decir, este paciente tiene osteoporosis, pero no sabes cuánto de osteoporosis ósea. Y el TT-Brax, para que nos por la OMS y desarrollado por el doctor Canis en la Universidad de Sheffield en Londres, en Inglaterra, no está en Londres, es la mejor para calcular el riesgo de fractura. ¿Con qué tratamos? Lo que más tenemos en nuestro medio es bifosfonatos, que son antidesortivos, evitan la desorción. De eso vamos a hablar más ratito, por lo menos tenemos 2 tipos. Estrógenos, apolvolados por la FDA también antidesortivos, y tienen un efecto también anabólico un poco. Moduladores de los receptores activos de ellos, como el zaloxifeno, que casi no se utiliza. Se utiliza, si una mujer tiene cáncer de mama, puedes utilizar zaloxifeno. Tamoxifeno y vas a tener un efecto más en el hueso. Calcitonina, muy buen medicamento, pero que ya no se utiliza hace unos 20 años. Se utilizaba la calcitonina de salmón y estable, que tenía efectos antiálgicos también. ¿Sí? Y después entró la calcitonina en spray, que la absorción era muy errática y resultaba muy cara, casi ya no se utiliza. La PTH sí, lo utilizamos para el tratamiento de la osteoporosis. Es un anabólico, como podrán ver acá, aparte del salenonato de estroncio. Es el mejor tratamiento, sobre todo cuando la osteoporosis es severa, ¿sí? Cuando tiene un T-score menos de 3 o 4. ¿Sí? Hay una sola marca que yo la conozco, se llama Forteo, es de la Eli Lilly americana. Resulta bastante cara, no hay en Bolivia, y en países limítrofes como Chile, Brasil, cuesta 600 a $1,000 un frasquito para un mes, se pone subcutánea como la insulina. Ustedes me preguntan, doctor, pero si la PTH elevada descalcifica, ¿cómo la PTH sintética calcifica? Depende
cuánto de dosis le administra y cómo le administra. Si esta se administra intermitente, o sea, cada día un poquito, te va a producir formación ósea. Si tienes un tumor en la glándula paratiroidea que te produzca mucha PTH y todo el tiempo en forma continua, te va a descalcificar. Es la forma de cómo administre, digamos, o cómo esté sintetizada y cómo esté administrada. Salenonato de estroncio, esta no llega, está aprobado por la FDA, es un producto europeo, por eso no estaba aprobado en Estados Unidos. Es anabólico y antidesortivo. Más antidesortivo, pero tiene un poco de anabólico. Y el anticuerpo contra el SDAN ligando, anticuerpo monoclonal, se llama Denosumab. Ese no tenemos acá, básicamente antidesortivo, también muy potente, pero que hay que tener cuidado con los anticuerpos monoclonales, con los biológicos, como han debido escuchar en algunas clases de reumatología o de hematología, por ahí, o que van a escuchar, ¿no? Ok, entonces, ¿cuáles tenemos en Bolivia? Bifosfonatos, estrógenos. Y podemos hacer traer este, que es un buen medicamento. Y estos dos son más raros, más difíciles de tratar, también caros, no los tenemos. Ok, bueno, posmenopáusica, aprobados por la FDA en 2011 ya. Agentes que reducen el riesgo de fractura de columna y de las no vertebrales, de primera línea. Alendronat, este todavía tenemos en el país, el original se llamaba Fosamax, y tenemos muchas genéricas, teníamos, acá básicamente tenemos un par de no genéricas, ¿sí? Esta se da, viene de 10 miligramos, venía la toma diaria y ahora tenemos la toma semanal de 70 miligramos. Se da una vez por semana, en ayunas, con un buen vaso de agua para que no te produzca gastritis, en ayunas para que se absorba mejor, ¿ya? Y es buen medicamento sobre todo para osteoporosis de hueso duro, o sea, de cadera. Y tenemos el ivandronato, que no nos llega el original también, que se da de 150 miligramos una vez cada mes en ayunas, que es más efectivo para hueso trabecular, o sea, de columna vertebral. Esos son los dos bifosfonatos. Hay en Bolivia los dos. ¿Ya? Diserronato nunca llegó acá. Ácido solendrónico tenemos, no el patentado, pero tenemos uno acá, una copia, por así decirlo, de un laboratorio también conocido. Se da 4 miligramos diluido en solución fisiológica una vez cada año, cuando no puedes dar por vía oral porque el paciente tiene gastritis o algo, y sobre todo cuando tiene dolores a nivel de la columna. Este es buen medicamento, también te calma el dolor, por eso se da. No solamente se da en osteoporosis, ¿sí? También se puede dar en osteoartrosis o en algunas descalcificaciones o cuando hay metástasis en el hueso de algún cáncer. ¿No? El Denosumab nunca llegó acá, este es el patentado, es caro, ¿sí? Pero es potente antidesortivo. La calcitonina ya no lo tenemos más, había la calcitonina de salmón también, que ya no se utiliza, y era bueno y estable subcutáneo también porque calmaba el dolor aparte, actuaba a nivel de las endorfinas. Agentes anabólicos, les decía del Forteo, es de la Lililia, se llama teriparatidina, quiere decir hormona paratiroidea. Muy buen medicamento, sobre todo cuando la osteoporosis es severa, y lógicamente se utiliza, yo utilizo unos 3 meses nomás porque el costo $500 cada frasco que te sirve, te llevas $1,500. Puedes utilizar 3 meses, descansar unos 3 meses y volver a utilizar. Tengo unos 5 pacientes con eso, van bastante bien. Tratamientos de la osteoporosis según el mecanismo de acción. Por ejemplo, si queremos dar en una mujer posmenopáusica, en el climaterio, por ejemplo, estos pacientes, como ya no producen estrógenos, aumenta su SAR ligando y entonces tienen más osteoporosis porque se activa los osteoplastos y activa la resorción ósea. Los estrógenos como terapia hormonal de reemplazo, si bien veían ahí antiresortivos, activan directamente los receptores estrogénicos en el tejido óseo, ¿sí? Y es más sensible al receptor que aumenta la osteoprotegerina.
¿no? Y esto nos sirve para mejorar el aspecto anabólico, no solamente el aspecto desortivo, sino el aspecto de formación. Igual también funciona el salmonato de estroncio. Es un a nivel de receptor sensible al calcio, aumentando la osteoprotegerina. Ese es su mecanismo de acción. La teriparatiroide, la 1,34, la fracción 1,34 de la hormona paratiroidea humana, se une al receptor de superficie para estimular los osteoblastos, por eso es eminentemente formador. Estos tres tienen acciones formadoras, también antidesortivas, como este y este, pero este sobre todo formador. Y estos son los que actúan en la desorción. El denosumab es un análogo, es un anticuerpo monoclonal que se une con afinidad específica al ligando del ZAC, ¿no? Los bifosfonatos, alendronato, ivandronato, disedronato, ácido solendrónico, solendronato, se une al hueso, a la superficie del hueso y inhibe la resorción ósea. Y esto lo hace por un tiempo de unos años incluso. Por eso se recomienda cuando se da bifosfonatos dar por unos 3 años y descansar 6 meses para que se vuelva a activar la formación y resorción. O si no, si bloqueas mucho la resorción, tampoco no va a haber formación. Entonces se llama eso periodo de vacaciones. ¿Sí? 6 meses de vacaciones y 3 meses continuos. No puede, antes dábamos, o salió al principio que, por ejemplo, quedarías por 7 años y se vieron fracturas atípicas a nivel de mandíbulas, sobre todo de los dientes también, entonces eran fracturas atípicas porque estabas frenando mucho la resorción. Al frenar mucho la resorción también frenas la formación. Y la calcitonina inhibe la función osteoclástica, ya no se utiliza casi. Entonces esto. Entonces es un periodo de vacaciones, se llama así. Los bisfosfonatos, como se unen a la superficie del hueso, como habíamos dicho, ¿sí? Y bloquean. Entonces, provoca apoptosis del osteoclasto, muerte celular programada, inhibiendo la desorción ósea. Hay que tener mucho cuidado porque si frenas mucho, esto puede ocurrir. Entonces hay que dar un periodo de vacaciones. Denosumab, su mecanismo de acción, se los voy a pasar rapidito nomás porque no tenemos acá, pero funciona así. No vamos a ver cómo lo han patentado, cómo han investigado, nada. Nos vamos a ir en otra oportunidad, les puedo hablar de esto. Pero son productos biológicos, ¿no? Así es más o menos como se sintetizó. Es un anticuerpo monoclonal humano. Ese isotipo, porque hay varios otros isotipos. Este es el ligando. Inhibe la formación e infusión sobrevida de los osteoclastos cuando la osteoprotegerina se une a él. Como habíamos visto en las otras diapositivas, aquí el ligando está bloqueado por la osteoprotegerina. Estos son los que pueden actuar a nivel del hueso. Entonces, ¿qué hace el denosumab? Bloquea, ¿sí?, a la osteoprotegerina, inhibiendo la formación de esto. Estudios clínicos y eficacia. Rapidito nomás porque no tienen que saber mucho, porque no lo tenemos esto. Si lo tuviéramos, tocaríamos más. Se han hecho muchos estudios. Este medicamento ya está hace casi 10 años. Lamentablemente no lo tenemos. Viene en dosis de 60 miligramos. Comparado con placebo, pues tenemos una diferencia significativa, ¿no? En nuevas fracturas vertebrales lo mismo, tanto en columna lumbar como en cadera total. Hueso duro, hueso blando. Tiene sus efectos adversos como todos los biológicos, ¿sí? Algunos graves, algunos menos, algunos en la piel solamente, algunos a otro nivel también. Es bien tolerado comparado con el placebo, pero de alta seguridad sí, pero hay que tener mucho problema, o sea, mucho cuidado cuando se inyecta, ¿no? Puede haber reacciones en la piel sobre todo. Este es uno de los estudios más conocidos en el denosumab, el Freedom, contra placebo, 60 miligramos, ¿sí?, con una buena
formación ósea y una disminución. Miren contra placebo, cómo mejora la densidad mineral ósea. Lo mismo en la cadera total, incremento 7%, ¿no? Denosumab y placebo, incidencia de fracturas, cómo baja las fracturas, comparado con placebo. Extensión del freedom, incidencia anual de nuevas fracturas no vertebrales, o sea, cadera, también disminución de la incidencia con el denosumab que está en celeste. Resúmenes de eventos adversos solamente, infecciones que les decía, eczemas, a veces hipocalcemia y algunas veces pancreatitis. Todos los medicamentos que son biológicos hay que tener cuidado con el páncreas, los biológicos sobre todo, no solamente en estos, en medicamentos también para la diabetes. Serios, infecciones, celulitis, lo que les decía, y a veces osteonecrosis de la mandíbula, fracturas atípicas que habíamos mencionado. A 5 años, no nos vamos a detener mucho, otros estudios de denosumab, el DECID, por ejemplo, vamos a pasarlos así. Efectos adversos graves, siempre infecciones o neoplasias malignas, ¿no? Pero porcentajes también bajitos, comparado al endronato con denosumab, en este caso dosis mensual y dosis diaria. Más otros a 6 años, bien tolerado. El mayor problema, yo diría, de denosumab, aparte de las infecciones en piel, es el costo. Conclusiones. Sobre todo indicado el denosumab en osteoporosis postmenopáusica o en pacientes que se han sometido a ablación hormonal por cáncer de mama y de próstata, también va muy bien porque estos pacientes tienen mayor riesgo de fractura. Ok, ¿alguna pregunta sobre osteoporosis y tratamiento? ¿Atentos o no? ¿Me escuchan? Buenas noches, doctor. Entonces tendríamos esos dos medicamentos al alcance en Bolivia, doctor. El es progesterona, creo que era, o estrógeno, será algo por ahí. Progesterona no he hablado. Estrógenos, Estrógenos. estrógenos, bifosfonatos en Bolivia, que hay en Bolivia, ¿no? No hay Ya, ni la doctor. calcitonina, no hay ni la teriparatide, no hay ni el denosumab, no hay ni el zanelato de stroncio. Pero con los bifosfonatos nos batimos, ¿no? Y estrógenos en mujeres, obviamente, solamente mujeres posmenopáusicas y que no tienen contraindicaciones de utilización de estrógenos. Sí. Y siempre tengan en cuenta que el tratamiento básico, que no tiene que faltar en cualquiera de estas terapias, es calcio más vitamina D. Calcio y vitamina D ya damos por sentado. ¿Cuánto de calcio tenemos que dar? En la osteoporosis tenemos que dar 1500 miligramos de calcio. Mejor si es citrato de calcio. El calcio viene en sales, citrato de calcio, carbonato de calcio, fosfato de calcio y algunas más que son menos conocidas. La que se absorbe mejor en 40% es el citrato de calcio. Entonces, si das 1500 miligramos de calcio, y se va a absorber apenas como 600 miligramos de calcio al día, ¿no? En la mujer posmenopáusica o en la osteoporosis. Y con vitamina D, ya vienen felizmente todos con vitamina D porque vienen del exterior. En la boticaria nacional todavía no se fabrica ni la vitamina D ni el calcio con vitamina D, ¿no? Entonces, en todos nuestros pacientes con osteopenia o osteoporosis tenemos que dar calcio con vitamina D siempre y aparte agregar un bifosfonato o si es el caso, estrógenos como 17 beta estradiol o como estrógenos conjugados que ya no hay tanto. Sí. Gracias, doctor. Tenemos poco arsenal, pero nos podemos batir con esos dos tipos de medicación. Salvo casos graves que tienes que hacer ya hormona paratiroidea o si es el caso de denosumab, dependiendo si le falta formar hueso
o está descalcificándose mucho, ¿no? Si hay mayor desorción. ¿Alguna otra pregunta? ¿No hay más? ¿Me escuchan? Buenas Ya no. noches, doctor. Disculpe, ¿cuál sería el medicamento más usado en Bolivia de los que nos mencionó? Yo creo Aparte que los del más calcio y la utilizados, vitamina D. aparte del calcio y de la vitamina D, yo creo que el más utilizado son ahorita el ivandronato, el que se da cada mes, por la comodidad sobre todo, viene de 150 miligramos, una cápsula en ayunas cada mes, tienes que utilizar, ¿ya? Yo creo que es el más utilizado. El alendronato que se da cada semana ya no es tan utilizado seguramente porque se da cada semana. Antes el alendronato dábamos cada día y había mayor problema de gastritis, todo, ¿no? De 10 miligramos venía. Ahora cada 7 días es bastante cómodo, pero yo doy más, por ejemplo, solamente alendronato cuando la descalcificación es más de hueso duro, de la cadera. Cuando es de la columna doy más el ivandronato. Y como la mayoría son más de columna, más ivandronato. Hay dos marcas por lo menos, una que se llama Idena y otra que se llama Bonese. Había un poco más de marcas hasta hace un año y medio que entró la pandemia, había unas dos más que no están llegando, ¿no? Pero estas dos son buenas. Otro que utilizamos bastante es el Cinresor, que es el ácido solendrónico, el inyectable de 4 miligramos viene, se diluye en solución fisiológica 200 miligramos, perdón, 200 ml y se pone en 40 minutos en la vena. Previo, dar todavía una semana calcio con vitamina D o si no vas a tener algunos efectos indeseables. También se utiliza bastante bien y te calma también un poco el dolor de la columna. Bueno, si no hay más preguntas, acá terminamos conmigo. Desde mañana empiezan con la doctora Rosana Arévalo, seguramente tiroides. Te contactan con ella o el representante o a través de la secretaría del departamento. ¿Algo más? Doctor, disculpe, ¿en qué tipo de paciente esté contraindicado el tratamiento de la osteoporosis? En ningún tipo de paciente. Si tiene osteopenia o osteoporosis, se lo tienes que dar, o si tiene incluso riesgo de tener osteoporosis. En ningún tipo. Puedes elegir entre tantas variedades, tú puedes elegir una, ¿no? Entonces, no todos los medicamentos están indicados para una patología. Bien, si tienes osteoporosis, están indicados. Ahora tienes que escoger, como les dije, el traje a la medida de acuerdo a si tu paciente está más descalcificada del hueso duro, del hueso blando, o sea, del hueso trabecular o del hueso cortical, si cuánto está descalcificada, si ya no le puedes dar estrógeno si es una mujer de 60 o 65 años, 70, entonces tú tienes que elegir, pero no está contraindicado, más bien está indicado, ¿no? Gracias. Ok, si no hay más, pues conmigo nos despedimos hasta el día del examen. Espero que les haya servido las clases, estas 6 clasecitas, y luego siguen con los otros docentes, ¿ya? Entonces, un gusto y nos vemos pronto con mis estudiantes del grupo, seguramente más seguido, y vamos a profundizar un poquito más. Ok, con los demás, pues estudien con tiempo y siempre hay que estudiar, ahora que estamos en pandemia más que nunca. Ok. Gracias, doctora. Listo, que les vaya bien y pónganse en contacto con la doctora Arévalo y dicen mejor el institucional, el particular es mejor, ¿ya? Está bien, doctor. Ok, que les vaya muy bien, chao Pascual. Hasta luego. Gracias, doctor. Hasta luego. Gracias. Gracias, doctora. Hasta luego. Que estén bien. Doctor.